Hace unos años estuve en un congreso de psicología cristiana y en este congreso una de las ponentes, la doctora Selmira Seligman, dio una frase que desde ese congreso no olvidé. El fin último es configurador de la personalidad. Esta frase para mí me trajo tanta luz y claridad que hasta el día de hoy, ya más de 3 años que estuve en este congreso, y aún encuentro muchas claridades y muchas luces en ella. Porque para mí el gran interrogante siempre ha sido cómo se configura la personalidad de alguien. Cómo se va configurando nuestra forma de actuar, de expresarnos, de reaccionar, de sentir, de decidir. Para mí es el gran tema. Es un tema que hace muchos años lo reflexiono, leo acerca de él y yo considero que es un tema central en mi gusto por la psicología, la personalidad. Y en esta definición digamos que hay dos conceptos principales. El primero, el fin último, y el segundo, la personalidad en sí misma. Y entonces empezaríamos hoy diciendo que este fin último es como la meta más alta que nos ponemos. Es como el deseo más alto que tenemos. Es a lo mejor que aspiramos. Entonces podríamos decir que el fin último se configura como aquello a lo que podríamos decir cuando lo alcancemos ya no desearíamos nada más. Y entonces, si este fin último es correcto y es verdadero y es acorde y es equilibrado a lo que somos, al lograrlo y alcanzarlo, podríamos decir que entonces alcanzamos la plenitud de nuestra personalidad. El gozo, el deleite, el descanso pleno y perfecto, porque alcanzaríamos, podríamos decir, la plenitud. Pero si este fin último al que aspiramos no es el fin real, verdadero, más alto, más perfecto, que suple, que llena, que es acorde a nuestra naturaleza humana, podríamos decir que lo que nos ocurrirá es tal vez como los perros, cuando estos perros de competencia que les ponen un muñeco mecánico en forma de conejo para que ellos corran a través de él. Y entonces tal vez nos puede ocurrir que después de muchos años estar corriendo, buscando este fin que creemos que es el mejor, estar buscando esta meta que creemos que es la mejor, cuando la alcanzamos, cuando la logramos, no nos logra entregar lo que estábamos buscando. Y no solamente no nos logra entregar lo que estábamos buscando, sino que nos damos cuenta que no era lo que creíamos. Y lo que ocurre con estos perros es que cuando alcanzan este conejo y lo logran morder, se desgarran la dentadura porque es un muñeco mecánico. No es real, no es verdadero, no es un conejo, no es una liebre real, es una ficción. Y entonces aquí vendría yo a leer una parte de este libro de Alfred Adler que se llama El carácter neurótico, un clásico en la psicología, en que Alfred Adler se refiere a lo mismo, como el fin último es configurador de la personalidad, pero él aquí habla de cómo los desórdenes en la personalidad tienen ante todo una causa principal. Entonces miren esto tan interesante, el fin último es configurador de la personalidad y entonces Alfred Adler dirá que si este fin es ficticio, no es real, es un fin desordenado, desordena la personalidad. O sea que al final la misma tesis es acorde. Un fin último será principio estructurador de lo que soy. Y entonces Alfred Adler, buscando las causas de los desórdenes y los desequilibrios, dirá que al final la totalidad de los síntomas de una enfermedad, que podríamos decir los síntomas es como las manifestaciones externas de una personalidad, siempre están influidos o construidos en relación con un objeto final ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que al final nosotros actuamos, nos emocionamos, nos movemos de acuerdo a lo que deseamos,
de acuerdo a este objeto final, pero aquí Alfred Adler hablará de un objeto final ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Que no es acorde y no es real a nuestra naturaleza humana. No es acorde y no es real a lo que somos nosotros como personas. Y entonces al final, al haber esta distorsión en el fin, se desordena todo el dinamismo de la persona y empieza a generar síntomas variados que desembocan en lo que hablábamos ahora de desequilibrios en nuestra personalidad. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque al final la salud mental podríamos ponerla en un paralelismo con el equilibrio y con el orden en la personalidad. Al final la salud es armonía del compuesto. La salud física es armonía del compuesto. La salud psíquica es armonía del compuesto. Entonces al final, así como yo en mi cuerpo debo empezar a lograr una armonía en mi actividad física, en mi descanso, en mi alimentación, en mi nutrición, todo lo que nos enseña la medicina para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y que hoy cada día lo buscamos y lo necesitamos más por todas estas dinámicas laborales muchas veces tan sentadas frente a un computador, con poca actividad física. Entonces nos toca compensar con deporte, con alimentación, con buen descanso, con varios elementos para cuidar nuestro cuerpo. Pues podríamos decir que del mismo modo debemos empezar a buscar entender y ordenar nuestra alma, que es en la cual, podríamos decir, radica o ejercita o se vivencia nuestra personalidad. ¿Qué será nuestra alma? Nuestra parte intelectual y volitiva, nuestra parte espiritual. Y entonces cuando yo empiezo así como ordeno mi cuerpo y lo estructuro para tener salud, pues yo tengo que empezar a entender mi alma para ordenarla y estructurarla y lograr salud. Y al final, ¿cómo hago para empezar a estructurar esta alma? ¿Cómo hago para empezar a ordenarla? Podríamos decir que hay dos principios fundamentales en esta estructura del alma, que es su causalidad y su finalidad. La causalidad, ¿a qué se refiere? Al origen, al principio, que es una pregunta esencial. ¿Para qué fui creado? Porque quien me creó sabe para qué me creó. Al final, la inteligencia originaria es la misma inteligencia que estructura la finalidad. Es como una persona cuando crea un invento. Hay una inteligencia, pues, claramente una inteligencia humana. Aquí estamos hablando de una inteligencia creadora. Una inteligencia divina que es el principio de toda la realidad. Y toda la realidad la crea con una finalidad, con un sentido, no fruto del azar. Ya era Einstein que Dios no juega a los dados. La inteligencia no juega al azar. La perfección de la inteligencia que da origen a la inteligencia humana, que somos creados a imagen de Dios y gran parte de esta imagen es nuestra inteligencia, es esa capacidad de poner causalidad y finalidad a lo que hacemos. Entonces cuando una persona crea algo, lo crea con una finalidad. Entonces cuando el inventor del carro empezó con este tema de las ruedas, empezó a buscar un medio de transporte que tuviera como finalidad llevarnos de un lugar a otro de una forma más rápida. Y entonces al final el carro sería bueno y estaría bien en la medida en que cumpla con esta finalidad para la que fue creado, que es transportarnos de un lugar a otro. Una finalidad. Al final la finalidad es la que genera la causalidad. Algo se crea con un fin. Entonces, si el carro es creado con este fin de transportar, de mover una persona de un lugar a otro mucho más rápido, mucho mejor, o luego los aviones, mientras cumpla con esta finalidad, pues está ejerciendo bien su función. Entonces, del mismo modo, la persona humana es creada con una finalidad. Que este sería como el punto central de esta conversación que tenemos hoy.
¿Yo para qué fui creado? Es una gran pregunta. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué finalidad tiene mi vida? ¿Por qué esta sensación de vacío? ¿Por qué esta sensación de que no estoy cumpliendo plenamente mi finalidad? ¿Por qué la búsqueda constante de la persona humana de un sentido a su propia vida? Porque fuimos hechos con un sentido. Y aquí podríamos empezar a aterrizar toda esta reflexión en: fuimos hechos con un sentido y un fin. Y este fin ya lo llamarían los filósofos el sumo bien, el perfecto bien, la perfección. La persona humana está llamada a alcanzar el bien más alto, el bien más perfecto. Es perfectible hacia esa perfección y hacia esa altura. Y ese fin último, ese bien más perfecto, ese bien más total, indudablemente, ya lo habrán dicho los filósofos, es Dios. Es ese sol que dirá Platón que ilumina las cavernas y empieza a manifestar la verdad de la realidad, que ilumina la realidad y le da sentido a todo lo demás. Entonces al final, este fin último es configurador de la personalidad porque es la luz más perfecta y es la luz que ilumina todo lo demás. Al ser el principio de todo, contiene la razón de todo. Es el ser por esencia. Es el que le da el ser a todos los demás seres. Nosotros existimos porque alguien de nosotros existió. Esto es lo que se llama la causa primera. Hay una causa inicial de toda la existencia. Y esa causa inicial es el objetivo final. Y así, dirá Alfred Adler, que cuando vemos una persona que tiene un desequilibrio en su personalidad, hay que empezar a identificar cuál es el factor causal de estos desórdenes. Y este factor causal de estos desórdenes, dirá Alfred Adler, que es este objetivo final que está guardando. Y este objetivo final tiene poder constructivo, moldeador, orientador y coordinador de toda la personalidad. Entonces, más adelante en este párrafo dirá: cuando encontramos una persona que es lo que más ama, que es lo que más desea, las tinieblas se disipan y podemos leer en el alma del enfermo como un libro abierto. Entonces, cuando empezamos a entender que la personalidad de alguien está configurada porque ama el dinero como su fin último, como el bien más perfecto, pero como el dinero no es el bien más perfecto y no es el fin último, es un medio, es un bien parcial, es un bien accesorio, secundario, entonces claramente la personalidad se desordena, porque la persona buscará en el dinero suplir todas sus necesidades de un fin último. Buscará entender a la luz del dinero todas sus realidades. Pero el dinero ni siquiera es persona. El dinero es un bien transaccional que da acceso a algunos beneficios materiales y temporales. Pero ni siquiera piensa. Y al final una personalidad enfocada hacia esto, naturalmente, es una personalidad desordenada. Indiscutiblemente. Que a esto le llamamos la avaricia, un deseo desordenado de dinero. No porque buscar los bienes temporales sea malo, sino porque los bienes temporales se tienen que ordenar a un bien total, a un fin último. Por esto dirá Alfred Adler que el principio de todo desorden en la personalidad es un fin ficticio, es un fin desordenado, es un bien parcial, es un bien imperfecto, amado, deseado como si fuera un bien total y un bien último. Yo terminaría con esta
con esto que hemos conversado hoy, que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué es lo que yo más deseo? ¿Qué es en lo que más pienso? ¿Qué es de lo que más leo? Porque en lo que yo más pienso, de lo que yo más leo, por lo que más trabajo, la razón última de todos mis actos, empieza a constituirse mi fin. Pero si no es el bien más perfecto, el bien más alto, el bien más total, que es Dios, es un fin ficticio, es un fin desordenado. Y es hora de empezar a ordenar estos bienes para poder ordenar nuestra personalidad. Y ordenar nuestra personalidad descubriendo de dónde vengo, es decir, mi causa, quién soy, en qué momento de mi vida estoy y hacia dónde estoy dirigido y para dónde voy, cuál es mi final. Porque solo así ordenaré y estructuraré mi persona y mi vida y lograré darle un sentido real, auténtico, profundo y necesariamente trascendente. La persona humana no puede quedarse atrapada, abrazada por la inmanencia, por la temporalidad, por la materialidad. Sería cortarle la cabeza. Nosotros tenemos un alma espiritual. Ya dirá Aristóteles en el principio de la metafísica: todos los hombres desean saber, todos deseamos entender, porque deseamos ser en el fondo, ser realmente. Al final este entender nos ayudará y nos llevará a comprender nuestro ser y a que seamos lo que debemos ser. Si les gusta, los invitamos a que nos sigan, a que le den me gusta, que lo compartan y a que si tienen un amigo que saben que les puede ayudar, envíenselo. La meta es seguir compartiendo juntos para que juntos vayamos aprendiendo. Hasta la próxima.